Egunon, ongi etorri Zinemaldiara. Bienvenidos al festival. Vale, si podéis sentaros ya y coger vuestros sitios. Hoy presentamos la película La hija, que está en sección oficial fuera de competición, y para presentarla tenemos aparte del equipo aquí sentado en la mesa y aparte del equipo allí en los asientos. Ahora presentaré a todo el mundo. Si tenéis preguntas para cualquiera de ellos, que sepáis que el equipo que está sentado entre la prensa también puede responder. Y para presentar la película tenemos a Manuel Martín Cuenca, director y guionista. Tenemos a los actores Javier Gutiérrez, Patricia López Arnaiz e Irene Virgués. Tenemos a Fernando Bobaira, productor de la película, y tenemos al compositor de la banda sonora, Guille Galván. Luego, aparte, debajo de la mesa, tenemos a Sofía Nelven y a Juan Carlos Villanueva, que son otros dos de los actores de la película. Tenemos a Alejandro Hernández, que es co-guionista junto con el director. Y tenemos también a los componentes del grupo de Tusta Morla, que forman parte de la banda sonora de la película, que son Jorge González, Álvaro Benito, Juan Manuel Latorre, David García y Pucho. ¿Vale? Pues para empezar con la rueda de prensa, yo quería ver si tal vez el director y el productor, Manuel Martín Cuenca y Fernando Bobaira, podían explicarnos un poco de dónde surge este proyecto, esta idea. ¿Hasta dónde llega? Empieza tú, Fernando. Bueno, pues yo hago una pequeña introducción. Bueno, esta historia parte de un argumento de Félix Vidal, que es un guionista australiano de origen español. Él tiene la idea, la concibe, y entonces un día hablando con Alejandro Hernández, le interesa escribir el guión, desarrollar la historia, y un poco después se incorpora Manolo. Y cuando se incorpora Manolo, pues Manolo es que habita, posee las películas y ya se convierte en una película de Manolo Martín Cuenca. Sigue tú. Bueno, había, efectivamente, Alejandro me habló de esta historia, había una semilla, era una historia mucho más de género cuando estaba antes de que yo entrara, y me habló un poco de la semilla de la película, una pareja que no puede tener hijos y que ha estado luchando, ha perdido hijos y quieren ser padres. Y bueno, me interesó mucho el aspecto de la posible ambigüedad moral, y a partir de ahí pues entré yo y la llevamos un poco a Andalucía, a mi terreno, como dice Fernando, ¿no? Vale, pues vamos a pasar al rundo de preguntas. Ya sabéis, me podéis levantar la mano. A ver, si me oye, sí. Mi pregunta es para los actores. Estaba viendo la película y hay algunos ratos en los que el protagonista miente con un descaro y te lo crees completamente y con un nivel de detalle que da un poco de miedo. Entonces me estaba preguntando si como actores alguna vez os da problemas esto, que en la vida real vuestros amigos o vuestra familia sospeche un poco de vosotros porque actuáis bien, y eso a mí me haría sospechar mucho. Nos has descubierto. Bueno, eso, el mentir bien forma parte de la dirección de actores. Con Martín Cuenca hay un trabajo previo, un proceso creativo muy profundo en el que uno llega al set con mucho trabajo hecho. Él tiene una metodología de trabajo muy particular que se basa mucho en improvisaciones y en algo que a mí me gusta mucho cada vez más, que es que el guión es como un mapa al que, bueno, está ahí y hay que hacer caso, obviamente, pero también hay que dejar que la historia, los personajes fluyan, vivan, y la interpretación se convierte en un juego en las películas de Martín Cuenca, ¿no? A la pregunta de si nosotros tenemos problemas a la hora de interpretar fuera de un set, yo es que en la vida vivo, no interpreto, con lo cual sí es cierto que hay como una idea de que los actores tenemos que ser divertidos, tenemos que, ¿no?, ser gente como diferente al resto, cosa equivocada, ¿no? Somos seres normales y no vamos con una careta puesta, yo por lo menos en la vida no voy con una careta puesta. No sé si alguno de los otros actores también quiere participar y hacer algún comentario. ¿Queréis decir algo? ¿Tú mientes mucho, Irene? No, a ver, cuando eres actor y estás en tu zona de trabajo, mientes para que el espectador vea lo que tú quieres que vean. Pero cuando estás en tu realidad, en tu vida normal, no estás pensando tanto en lo que quieres que otra persona vea de ti, sino simplemente estás siendo natural y ya está.
Hola, bueno, primero felicidades a todos por esta inquietante película. Ha estado genial. Son dos preguntas. Una para la pareja, digamos, protagonista, ¿no? Que verdaderamente creen que eso iba a salir bien. Y para Irene, desde el principio ella sabía que no iba a entregar a su hija y que va a seguir el juego. No sé, pregunto, ¿eh? Muchas gracias. A ver, en el principio realmente es una chica que no tiene claro lo que quiere por su situación, entonces simplemente está perdida y llega su tutor, que es como su padre, que como que le da un camino y se siente segura a él y como que le convence. Entonces, sin saber claro, se agarra a eso porque es lo que le hace sentirse más segura. Pero ella desde el comienzo no piensa que la cosa vaya a ir así. O sea, ella en el principio hace un acuerdo. Claro, lógicamente yo creo que los tres arrancan en la primavera, esta primavera que tuvimos súper luminosa, ¿no? Como arranca la película, que es la esperanza, ¿no? Creo que quizá Adela es la que más duda tiene. Al principio se ve un poco, ¿no?, su duda también cuando habla con ella. Le ve que es muy joven, que no tiene las cosas claras. Pero en el fondo, bueno, la idea no llega a ser mala. En el fondo es una niña, bueno, quiero decir, sin entrar a juzgarlo moralmente, sino más desde la mirada de los personajes, ¿no? Es una niña que tiene un contexto súper complicado y que es muy posible que aborte. O sea, entonces es una oportunidad de un ser que... Un niño que no va a nacer, unos padres que no pueden tener hijos y que lo anhelan, una niña que no tiene familia ni tiene nadie que la apoye. Entonces es como un plan del que todos van a poder sacar algo, beneficiarse, y siempre desde esta mirada del amor que nos hablaba tanto Manuel, yo creo, del amor, ¿no? En el fondo parte de ahí. Otra cosa es lo que va pasando después, cómo todo se va complicando tanto, que yo creo que está muy bien planteado las situaciones, ¿no?, a nivel de guión, qué situaciones, qué es lo que va pasando para que realmente te vayas sintiendo cercada a seguir adelante, a que no haya, en el caso de Adela, no hay vuelta atrás, es una cuestión de vida o muerte, es una tragedia realmente, ¿no? Ella lo vive desde un sitio que no hay opción, solo puede seguir para adelante, ¿no? Yo creo que en nombre del amor se cometen atrocidades, auténticas atrocidades. Y esta pareja busca desesperadamente salvar su amor y la única tabla de salvación que les queda, después de lo que han vivido y de lo que han pasado, es ese bebé. Es un pacto muy frágil, evidentemente, pero igual de una forma muy suicida y muy kamikaze, creen que puede salir adelante. Quizá más, como dice Patricia, en la mente de Javier que en Adela, porque Javier conoce perfectamente el mundo de estos chicos, ¿no? Chicos que vienen de familias desestructuradas, con problemas de drogadicción, de prostitución, y cree que de alguna forma está ayudándola a ella y ella puede ayudarles a ellos, ¿no? Es un quid pro quo. O sea que en teoría sí es cierto que cualquier pequeña grieta puede hacer estallar ese plan en 1000 pedazos, pero en teoría les parece un buen plan y un plan que se puede llevar a cabo. Enhorabuena, Susana, para El cine puede esperar. Quisiera preguntar a Manuel si tenía claro la elección de los intérpretes, volver a trabajar con Javier, y también el lugar donde desarrollar la película, que creo que tiene una importancia extraordinaria, volver a rodar en Jaén. ¿Por qué ha sido? ¿Por qué se ha decantado por esta localización? Bueno, el proyecto, aunque venía un poco de antes, tal y como está concebido ahora, proviene un poco de la época que estábamos aquí estrenando el autor. El caso un poco de cada actor-actriz ha sido un encuentro diferente con Javier. Me parecía que, aunque no estaba todavía hecho el guión tal y como representaba, como primero la relación y el trabajo que habíamos hecho juntos, y Alejandro y yo lo hablamos, y Fernando, y representaba ese hombre común con el que eres capaz de identificarte, que al mismo tiempo iba a traspasar un montón de cosas, de líneas, con una gran ambigüedad moral, y iba a cometer atrocidades.
Entonces me parecía que Javier aportaba ya de entrada mucho a ese personaje. Yo digo que a mí me interesan más que los actores y la técnica, me interesan las personas que hay detrás y lo que son capaces de dar inconscientemente al personaje, a la encarnación. En el caso luego vino Patricia, nos conocimos a través de la directora de casting, Eva Leira y Yolanda Serrano, hicimos una prueba, fue un viaje muy, yo creo que todavía recuerda también ella la prueba que hicimos, las cosas que yo le propuse, pues fue un viaje muy bonito en ese momento. Y luego pues Irene apareció un poco más tarde, porque es un largo proceso de casting que hicimos en Madrid, en Jaén, y de repente pues la encontramos y fue un poco como historia de amor desde el momento en el que la vi. A mí me encanta, yo la llamo mi actriz japonesa, porque tiene un punto de delicadeza, de interpretación que parece muy sutil, muy hermoso. Y fue un poco, pues eso, el encuentro de los tres por caminos diferentes. Y Jaén estuvo siempre desde el principio en el concepto de la película, tal y como yo la había pensado, la había imaginado, intuido. Jaén es un lugar mítico, en cierto sentido, especialmente para mí, que estuve en la Sierra de Segura cuando tenía 8 o 9 años, hice mis primeras colonias, mi primer campamento, mi primer viaje lo hice en Santiago de la Espada. No había vuelto, pero yo sé que hay el territorio de la Sierra de Jaén, es bastante desconocido y un lugar muy especial. Y yo decidí que, lo hablé con Alejandro, le dije, vamos a escribir esta historia en Jaén con Fernando, y lo primero que hicimos antes de ponernos a reescribir la historia para llevarla a mi terreno, como hemos hablado, nos fuimos a hacer un viaje a Jaén, Alejandro y yo, los dos recorrimos Él no conocía el lugar, yo lo conocía hace mucho tiempo, y ahí fue un poco el encuentro. Para mí el espacio habla, el espacio, la geografía, es un personaje. Y primero es la geografía y luego la historia. Hola, buenos días a todos. Yo quería preguntar precisamente en torno a esto que estabas comentando. Esta es una película que convierte la maternidad, algo tan dulce como la maternidad, en algo muy desasosegante y casi película de terror, ¿no? Al final, para hacer llegar a este clima, a esta atmósfera. ¿El aislamiento os fue bien? ¿Cómo lo trabajasteis? Bueno, el aislamiento era necesario de todas maneras contar que esta pareja está en un lugar donde de alguna manera hay ahí como no puede haber otra cosa, ¿no? Hay una deconstrucción, no van a hacer esto en plena ciudad, ¿no? La base de todo esto es que queríamos contar una película que de alguna manera fuera algo muy primordial, muy primitivo. Una historia que podría haber ocurrido hace 15.000 años en una cueva, entre dos mujeres, una que no puede ser madre y otra que sí es madre, de manera casi inconsciente, fácil, porque la naturaleza no es justa ni injusta, es lo que es. Y ellos que de alguna manera han sufrido la injusticia, que ellos sienten como injusticia, se sienten legitimados para ir más allá. Y la gran pregunta es cómo, que eso nos pasa un poco en general, y yo quería deconstruir la película para hacernos esta pregunta de cómo reparar una injusticia sin cometer otra injusticia. Porque claro, tu dolor y tu legitimidad de repente aplasta la del otro, ¿no? El derecho del otro, ¿no? Entonces, para mí era como hacer una película lo más primordial y lo más esencial posible. De hecho, es una película que tiene muy pocos personajes, que se juega básicamente entre ellos tres, que luego aparecen otros personajes. Es decir, se trataba un poco de cantar la película al primitivismo, en cierto sentido. Y ahí, de manera inconsciente, pues surge el drama y el thriller, pero es algo que yo no me planteo. Yo añadiría respecto a este tema de la maternidad, creo que lo interesante también es ver esa otra cara de la maternidad, ¿no? Porque al final, como sociedad, es verdad que tenemos esta idea de lo dulce de la maternidad, que por supuesto la hay, pero que también tiene otros muchos matices, ¿no? Que pueden ser muchísimos. En este caso, una pareja que tiene no sé si tanto es la pareja, pero Adela tiene
una vocación maternal súper potente, un instinto maternal muy fuerte, y ellos han tenido un pasado que no se ve, no se explica, se puede intuir, supongo, espero, pero muy fuerte, un pasado muy fuerte respecto a su maternidad y paternidad. Y han pasado por cosas muy duras y nosotros trabajamos todo eso y transitamos todo eso. Y el día de rodaje, cuando llegamos, empezamos a contar la historia, veníamos cargadísimos de unos dolores muy fuertes. Y yo, por ejemplo, es un tema que no había tocado antes, y a partir de ahí he conocido muchas parejas que transitan situaciones muy complejas, muy largas en estos procesos y que sufren muchísimo. Muchas parejas que no llegan al final, que se rompen, que se quedan por el camino. Y bueno, creo que de hecho quizá la luminosidad y esta sombra de la maternidad y de la paternidad tiene que ver con la intensidad, con el poder que tiene este vínculo con la criatura que está o con la criatura que no está, pero es un vínculo tan fuerte que es lo que hablaba antes de tragedia, ¿no? Que lo mismo la luz y el parto y lo luminoso del parto y el ver al bebé y decir no puedo dejar aquí este bebé, es mío, como el hecho de llegar al límite que llegan Adela y Javier, ¿no? Bueno, hay algo animal en todo esto, en el buen sentido de la palabra. Somos animales. Parimos. O sea, las mujeres tenéis una cosa increíble, el don de la vida, la capacidad de... Entonces, ¿qué pasa con la mujer que de repente no tiene eso? Y esa es un poco la lucha de dos animales. Intentábamos un poco llevar a esa cosa tan esencial. Bueno, primero que todo, daros la enhorabuena por la película, y mi pregunta va dirigida a Irene, sobre cómo has llegado a encarnar este personaje que ha supuesto para ti, y luego cómo habéis establecido esa relación, tanto madre de acogida como hija de acogida. ¿Cómo llegáis a hacerlo tan creíble, como esa especie de odio y recelo? Porque llega a ser un poco angustiante también. Y bueno, que muchas gracias también por la pregunta. A ver, antes de rodar, sí es verdad que teníamos mucho trabajo, tanto con el guión como simplemente entre los actores, improvisando y hablando y creando situaciones y hablando sobre nosotros, sobre la vida. Y yo con Adela, por ejemplo, cuando llegué al sitio donde iba a estar viviendo esos meses y tal, tenía prohibido verla porque queríamos como empezar, desde que llegamos, empezar como poco a poco a crear ese ambiente de distancia, de frío. Sí, es verdad que luego en lo personal yo me llevo con ella increíble, pero es un trabajo que va con mucho tiempo y se va creando poco a poco. Y sí, y lo de maternidad, yo, o sea, no sé muy bien cómo explicarlo, simplemente es como que en los tiempos de descanso yo siempre tenía la tripa de mentira puesta. En los tiempos de descanso yo me trabajaba mentalmente y trabajaba en sentirlo y en imaginarme que de verdad debajo de esa tripa sí tenía alguien ahí, y antes de cada escena. Es un trabajo muy mental que yo me hacía antes, me metía de verdad y yo sentía de verdad en ocasiones que de verdad yo estaba embarazada y que de verdad me estaban quitando a mi hijo. Entonces es un trabajo muy mental para mí, y que lo hacía en los descansos y prácticamente todo el tiempo, porque siempre estábamos en un ámbito como una burbuja. Estuve mucho tiempo metida en esa burbuja, y aunque estuvieran los focos, la cámara, no sé qué, siempre te sentías ahí metida en la película, rodando, no rodando, y fue un trabajo intenso cada minuto. Y eso, y respecto a la relación, sí que pasó esto, claro, la peli arranca desde la esperanza, es la primavera. Entonces, todo este pasado que ha tenido la pareja es un pasado en el que han caído, se han levantado, o sea, ha sido un renacer de sus cenizas, un esfuerzo continuo, una vida muy dura en este aspecto de la maternidad, y cuando aparece este plan es como la única oportunidad.
Es decir, es una pareja a la que se les ha negado biológicamente y socialmente, ya se les ha negado el poder ser padres. Entonces aparece esta oportunidad y cuando Adela empieza a confiar en ello, digamos, y dice, vamos con esto adelante, que esto es lo previo, que no se ve, claro, en la peli partimos desde la esperanza. Entonces yo me acuerdo que Manuel no quería que nos viéramos nosotras, ¿no? Pero mientras estábamos trabajando, pues Javier y yo, bueno, como en sitios por separado, ¿no? Y yo tenía muchísima intriga de saber quién... Claro, pero era una intriga porque para mí, o sea, hay una maternidad compartida. Y yo quiero saber quién es ella. O sea, había una cosa que tenía muchas ganas de conocerla. Y un día nos cruzamos. Y yo, el día que me crucé con ella, no me crucé como actrices de hola, ¿qué tal? No, o sea, había una cosa de Adela, de conocer a Irene como quien va a ser madre conmigo. Había algo ahí, un hambre ya que nos había generado Manuel a base de... Y luego, claro, rodando, es que es tan duro lo de Adela, de verdad, es que hay muchas cosas que no sabéis, son secretas, pero es muy duro el viaje de esta mujer, lo que le ha pasado. Entonces, por ejemplo, la escena de la tripa. O sea, que hayas vivido todo lo que has vivido, que hayas conseguido levantarte y que no puedas, estás yerma. No puedas, no hay manera. Y que llega una niña que accidentalmente tiene un bombo así, que le da igual, que no sabe si quiere el hijo, si no lo quiere. Que tú te hagas un cojín en tu casa con una tela color carne, lo rellenes de algodón y te lo metas ahí para que la sociedad te vea y tú bajes con tu tripa falsa y que venga ella a quitártelo. O sea, desde el dolor que tiene ella, de verdad que había muchas cosas luego en la complicidad entre ellos dos. También los celos, o sea, hay muchas cosas que están en el guión y que de verdad a mí me ponían en un sitio en el que, o sea, claro que había entre nosotras choque, hay un celo también, había celos. Luego hay una parte que se ha quedado fuera en el que también había una cercanía, que ellas también había como un acercarse. Y de hecho yo recuerdo la escena cuando Osman y Irene nos dicen que se van a quedar con el bebé, que se ha quedado una toma que es bastante serena por mi parte, pero hubo una que se me cayeron los mocos hasta las rodillas, o sea, porque de repente me dice que se va a quedar con el bebé y cuando yo le digo que no, que es mi hija, lo doloroso no era que ya no va a serlo, sino que yo le entendía a ella también. O sea, estas situaciones de la vida en las que no puedes escapar al drama, es que es horrible porque si yo me lo quedo te lo quito a ti y yo a ti ya te quiero y me duele quitártelo, pero si te lo quedas tú me muero yo. O sea, esto. Entonces, es que está todo, la peli en sí, yo como vivencia, ha sido una tensión súper heavy. Y creo que es lo que se ve ahí. Sí, es verdad que no sale, pero un momento en todo ese tiempo y todos esos meses, un momento como en que se intentaron conocer, porque también, o sea, yo le iba a dar a mi hija, entonces yo también tenía que saber a quién le estaba dando mi hija, que al final la estoy creando yo. Y sí es verdad que hubo un trabajo en un momento específico como de acercamiento y como de hablar la una con la otra y como entender también un poquito a la otra persona. Este sentimiento del que hablaba Patricia, del drama, donde todo el mundo pierde de alguna forma, este drama complejo a mí me estaba recordando cuando estaba hablando a la nana que estás cantando a lo largo de la película, ¿no? Entonces me interesaba también saber, también por parte de Guille y del director, cómo había sido la construcción de esa melodía, de esa banda sonora y de esa nana específicamente. Bueno, quizás empiezo... Arranca. No, a ver, hay una cosa que a mí me gustaría decir antes. Yo cuando hablé con Vetusta, les dije, no os llamo por vuestras canciones. Sois un grupo maravilloso, me encanta, pero me encantan las bases sonoras que hacéis. Me encanta el sonido que podéis, o sea, intuyo la banda sonora que pueda haber, porque de hecho han hecho para mí la banda sonora soñada, que yo soñé, maravillosa. Entonces, había una oportunidad, tenemos en el guión un momento en el que cuando nace el bebé, pues empiezan a cantar, o sea, habíamos escrito que podía cantar una nana. Entonces, les hablo a ellos de la posibilidad de, oye, si hay algún lugar donde podría haber una canción, es en una nana. Si podéis mandarme una melodía o algo, o sea, pensar que de alguna manera lo que también tararea la actriz
sea vuestro. Y ahí un poco yo les tiro la pelota, con la idea de yo os tiro la pelota, ellos hacen lo que sea, me tiran la pelota a mí, luego yo se la paso a Patricia, la canta, la hace suya y luego vuelve la pelota otra vez a ellos y hacen Reina de las Trincheras. Eso es un poco, en resumen, desde mi punto de vista. No sé cómo lo vivisteis vosotros. Sí, bastante acertado, ¿no? A nosotros nos llama Manuel y nos plantea un reto que yo creo que es doble, ¿no? El primero es hacer nuestra primera banda sonora y el segundo es hacer una banda sonora siendo un colectivo, ¿no? Siendo un grupo, que es algo poco frecuente, ¿no? Cuando nos contó la historia, los guiones y fuimos hablando durante mucho tiempo, fuimos también al rodaje, lo que queríamos definir, lo que ha contado Manuel, es una película muy radical en el sentido de es muy básica, dicho ancestral, creo, donde todo lo superfluo está fuera, ¿no? Entonces nos propusimos hacer una película donde la música surgiera de la propia historia, ¿no? Literalmente, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué pasa si en lugar de utilizar instrumentos lo que hacemos es utilizar las pistas de audio de la propia película, trabajar con Eva Galiño, la sonidista, y con Maite, con la gente que ha hecho la postproducción de sonido, y por medio de trabajo también de software, ¿no? Convertir esos sonidos en instrumentos, ¿no? El viento, los motores de los coches, las gotas de agua cayendo. Y de repente ahí empezamos a tener una paleta sonora que pensábamos que ayudaba mucho a ver la película sin saber lo que era banda sonora y lo que era sonido directo. Y yo creo que funcionaba además muy bien con todo el trabajo que estaban diciendo ellos, ¿no? Yo recuerdo siempre, Manuel decía, es una película en la que hay que trabajar con sordina, ¿no? Todo va con sordina, el trabajo de los actores y de las actrices y la música también, ¿no? La música, de hecho, está en lugares que no son los habituales, ¿no? Cuando hay un paisaje, una secuencia larga, ahí no hay música, ¿no? Porque Manuel quería que hubiera sonido, ¿no? Quería que saliera de la imagen, ¿no? Todo lo que tuviera que ver con la experiencia del audio, ¿no? Y nosotros ahí lo que trabajamos, y la nana que propuso Juanma y que se convirtió en Reina de las Trincheras, era conseguir una melodía que en un momento determinado de la canción, de la película tiene banda sonora hasta un momento determinado, y en un momento determinado, el último tercio, nosotros le damos como el testigo a Adela para que se haga con esa banda sonora, y a partir de ese momento deja de haber música nuestra y es ella la que empieza a tararear en distintas secuencias una nana que desde el principio queríamos que no fuera reconocible, que pudiera ser una nana anónima que estuviera por ahí en la tradición popular y que cualquier persona que la escuchase pensara que es una canción que no es de Vetusta Morla, sino que podía ser una canción que le cantaba a su abuela de pequeño y que reconocía, que no sabe si es de la época de la guerra, de antes, de después, del sur, del norte. Y yo creo que ese ha sido el reto más bonito por nuestra parte, intentar conseguir una canción como Reina de las Trincheras que nadie supiera de dónde venía, ¿no? Y que en realidad venía de una mamá que le tararea eso a un bebé recién nacido para que se duerma, ¿no? Luego también creo que la parte... Nosotros no estuvimos el día que rodasteis el audio del final, pero creo que también fue bonito, ¿no? Porque tú la cantas al lado de la cámara. Cuando le hablamos de todo este concepto de cómo podía ser la nana y tal, no sé qué, ellos me enviaron y empezamos, pasó una cosa muy bonita, que Patricia empezó a cantarla y de repente todo el equipo empezó a cantarla, claro, la hacía a su manera. Y ella decía, pero yo no la voy a cantar bien. Digo, da igual, o sea, tú la cantas a tu manera. Entonces a mí eso empezó a ayudarme un poco a cambiar la planificación y la puesta en escena de toda esa parte final. Y de hecho el final de la película no estaba exactamente como está escrito en el guión, era de otra manera, pero a mí se me ocurrió que el final, el último plano, por ejemplo, de la película y muchas cosas de la planificación estaban inspiradas por la música, por lo que ellos me habían dado. Y entonces, de hecho, hay muchas cosas que están como rodadas en directo. Es decir, yo ponía en off a Patricia con un micro, ocurrían las cosas, ¿no? el contracampo, y ella en off, cuando yo sentía que tenía que empezar a sonar la música, le daba la señal y ella empezaba a cantar. Y todo eso es un poco lo que está en la película. Muchos de los planos que se oye está ella cantando en off. Eso le daba una energía al rodaje. Es que yo creo mucho en eso, en la energía, en el ritual, no sé si...
Luego cada uno opinará lo que quiera de la película, pero para mí el cine es una convocación de la magia. Es una cosa primordial y ancestral. El fuego, la música, no hay dos tomas iguales, ocurre o no ocurre. Bueno, me voy a poner muy espiritual y yoguístico, pero así que me callo. Vale, desgraciadamente tenemos que dejarlo aquí. Os pido un fuerte aplauso para el equipo y asiento a todos los que queríais hacer más preguntas.